Saludos. Dejé la corbata hoy. Dios les continúe bendiciendo. He estado pensando en ponerme una corbata. Así tal vez la gente se les haga más sencillo entender, ¿verdad? El mensaje que estoy llevando. De volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua. No a estos evangelios modernos de hoy. Es una cosa increíble. Bueno, voy a compartir 3 porciones de la palabra si me da tiempo. Ya que estoy en el break y vamos a compartir algo de la Biblia con mis hermanitos y amigos que les encanta tanto la palabra de Dios. La cuestión es que a la mayoría les gusta la palabra de Dios, pero gritada. ¡Y ahora! ¡Y fuera! Si no hay eso, como que se sienten como que... Ay, esto no me interesa. Así son muchos de los cristianos de hoy. Así que vamos a empezar con Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. La doctrina de Jesucristo, en su parte escatológica, está aquí. Dice: la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, ahí es que las personas se confunden. Porque entre la resurrección de los muertos, del juicio eterno, ahí ellos meten un anticristo, 7 años de tribulación, un milenio literal donde la ciudad de la Nueva Jerusalén va a caer en Israel y va a reinar Cristo allí por un milenio. O sea, todo eso lo meten entre la resurrección de los muertos y juicio eterno. Cuando mira, cada cosa tiene su justa explicación, y todo lo que tú cuadres en tanto a profecías, escatologías, tiene que estar relacionado a los eventos más importantes en la doctrina de Cristo: la resurrección de los muertos y el juicio eterno. La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Ahora, vamos a buscar aquí mismo en Hebreos 9. Hebreos 9 dice: vamos a achicar esto un poco. Dice 9, 27, 28. Hebreos: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Hay quienes mueren 2, 3 y 4 veces como los gatos. O los hombres mueren una vez. Y después de esto, el juicio. ¿Está relacionado el morir una vez con la resurrección para el juicio? Pues claro que sí. Está relacionado, porque si estás muerto, tienes que ser resucitado. O sea, mueres una vez.
Pero obviamente, si vas para un juicio, tienes que ser resucitado. No vas a ir al juicio muerto. Eso es imposible. Tienes que ser resucitado. Por eso el apóstol decía, oh, yo le llamo el apóstol porque para mí el libro de Hebreos lo escribió Pablo. Para mí, el libro de Hebreos lo escribió Pablo. Entonces, que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Pero ¿qué pasa? En la doctrina dispensacionalista, esto no aplica. En la doctrina dispensacionalista no aplica este pasaje, no cuadra de ninguna forma. En la doctrina cristiana que yo entiendo, la doctrina de Cristo es cristiana porque es de Cristo. En esta doctrina, nuestra interpretación encaja y cuadra con esas dos expresiones. Con que el hombre muera una sola vez. Obviamente que haya una resurrección de los muertos y un juicio. El juicio eterno. Y después de esto el juicio. El juicio eterno. Y eso sigue cuadrando. Sigue cuadrando de esta forma. Que es lo que yo enseño de acuerdo a la doctrina de Cristo, que es la de Hebreos capítulo 6. Yo entiendo que Jesucristo va a venir por segunda vez para resucitar a los muertos, que es lo que dice allí, resucitar a los muertos, a los que estén vivos transformarlos, es parte de la resurrección, a los que están vivos transformarlos al mismo tiempo, en un mismo evento, al mismo tiempo, para ir al juicio. Eso es lo que yo creo, lo que yo enseño, porque eso es lo que dice aquí. ¿Sabes? Yo no veo aquí un anticristo, 7 años de tribulación y un reinado literal físico de Jesucristo en Israel con una ciudad literal que va a aparecer del cielo, yo no sé cómo, y va a caer en Israel. La mala interpretación es la que produce toda esta fábula. Es una fábula. Por eso muchos han inclinado su oído a las fábulas. Lo que estamos esperando es lo que dice aquí. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Eso es lo que yo enseño, lo que yo creo. Totalmente bíblico. ¿Quién me enseñó esta escatología? La Biblia. Pablo. Los apóstoles. No puedo decir, esta es la interpretación de Calvino. Esta es la interpretación de los padres de la iglesia. Esta es la interpretación de Darby. Esta es la interpretación de Scofield. No. Es lo que yo veo aquí en la Biblia. ¿Escribieron la Biblia quiénes? Los apóstoles. Es lo mismo que veo en Juan, es lo mismo que veo en Pedro, es lo mismo que veo en Pablo. Todos ellos van por la misma línea. Lo mismo que veo en el profeta Daniel. Pero hay muchos que no entienden esto. Yo no sé, se han dejado llevar. Entonces, mire,
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Jesucristo vino una vez. Ya Él vino una vez. Y aparecerá por segunda vez. No dice aparecerá por segunda, tercera y cuarta vez. El dispensacionalismo enseña que Jesucristo va a venir en un rapto. 7 años después va a venir en una segunda venida, que ya sería una tercera. Y eso no es lo que dice aquí. Aquí dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los del rapto. Yo no creo, bajo ningún sentido, no puedo entenderlo de esa forma. Aquí dice para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? El Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. ¿Quiénes son los que le esperan? La iglesia. La iglesia es quien espera a Jesucristo. La iglesia es quien le espera. ¿A quién viene a salvar Jesucristo? A la iglesia. En la segunda venida viene a salvar a la iglesia. No como enseñan los de la dispensación, que Jesucristo va a venir a salvar a los que le cortaron la cabeza. Que dicen que el anticristo les va a cortar la cabeza. No pueden llegar a entender de que esto pasó bajo el sistema de Roma, bajo el gobierno romano. Los romanos mataron cristianos. Eso me lo enseñaron en la universidad. En Ciencias Sociales 101. Como siempre digo. Antes de yo saber nada de la Biblia, me lo enseñaron allí. Roma matando cristianos. Pero hay gente que estando en la iglesia actualmente no consideran esto. Ni lo hablan casi. Porque eso que ya ocurrió lo quieren mover a un futuro. Porque dicen que no, eso lo que pasó allá no importa. Porque esto va a pasar en el futuro otra vez. Usan profecías con doble referencia. Todo el tiempo, cuando les conviene. Sin embargo, la profecía simplemente dice aquí resurrección y juicio. Resurrección y juicio. Lo mismo que María dijo cuando Jesús le dijo que iba a resucitar a Lázaro. Y María le dice, no, sí, Señor, yo sé que tú lo vas a resucitar en el día postrero, el último día. El día postrero es el último día, el día de la resurrección. Hasta María y Marta sabían esto. Y Lázaro que estaba muerto. O sea, muerte, resurrección, juicio. El hombre muere una vez, va a ser resucitado y va al juicio. No, van a haber 2 y 3 juicios. No, va a haber un juicio. El juicio eterno. El juicio eterno. Esto es claro. Ahora, vamos a leer en Hechos 17. Vamos a ver, no me acuerdo muy bien. Mira, Pablo y Silas en Berea. Quiero ir leyendo esto, mire. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Dónde entraron? En la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ellos deseaban escuchar a Pablo. Escudriñando cada día para ver si estas cosas eran así. Eso es lo que no hacen muchos hoy en día. Lo que no hacen muchos hoy en día. ¿Por qué? Porque cuando leen la Biblia, la leen con sesgos. O sea, ya hay una predeterminación cuando ellos leen la Biblia y buscan justificar lo que ellos creen, no entender. Es una cosa diferente. Es justificar que lo que yo creo es correcto. Entonces, cuando leen, no se dejan guiar por el Espíritu, porque ya hay sesgo en sus mentes. Esta gente de Berea no hicieron eso. Ellos estaban solícitos a escuchar la palabra, atentos, deseosos de escuchar la palabra. Y dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, ellos no estaban buscando simplemente interpretar, porque no eran ellos los que tenían la revelación. La revelación la traía Pablo. Ellos tenían las escrituras, pero no tenían la revelación. O sea, Pablo les da a ellos la revelación. ¿Y qué es lo que ellos querían entender? La revelación. Ellos querían asegurarse de que esa revelación estaba correcta de acuerdo a la Biblia. Ellos no estaban buscando interpretar por encima de Pablo, sino comprender, que es lo que mucha gente hoy en día no hacen. Ellos no quieren comprender. Pablo mismo dice, escucharlo todo, retener lo bueno. Escucha todo, retén lo bueno. Los de Berea dijeron, esto parece tener sentido. No dice que todos entendieron, pero los que fueron sin sesgo, los que se abrieron a Dios, fueron iluminados y fueron bastantes. Siempre hay uno que otro cabezón que no va a recibir la revelación, no la va a aceptar. Pero muchos de ellos sí la recibieron. Así que dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y no pocos hombres. Mire esta parte, mire. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Y también alborotaron a las multitudes. ¿Dónde encuentro esto? ¿Dónde encuentro yo que se anunció que esto pasaría? Mire, vamos a Mateo 23. Casi al final, en Mateo 23, mire, dice Jesús hablándole a los fariseos y los líderes religiosos de su tiempo, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Si fuéramos como nuestros padres, nosotros no perseguiríamos a los siervos de Dios, no los mataríamos. Eso decían los profetas, lo que digan los judíos contemporáneos del tiempo de Jesús. Y Jesús le dice,
vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Le está diciendo, ustedes son igualitos a sus padres. Tienen el mismo corazón envenenado de sus padres. Dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esta expresión, obviamente, está hablando de la muerte. Está hablando cómo ustedes van a escapar de la muerte. ¿Cómo? Si Jesús era quien venía a ofrecer la vida. Jesús era quien estaba ofreciendo vida eterna. Me está diciendo ustedes, si no vienen a mí, no van a tener vida eterna. En una ocasión Jesús dijo, Moisés habló de mí, y ustedes no queréis venir a mí para que tengan vida eterna. Jesús les está diciendo aquí, generación de víboras, ¿cómo van a escapar de la condenación de la muerte? ¿Cómo? Si no es a través de mí. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, sabios y escribas. Le está dando la llave. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, sabios y escribas. O sea, está hablando de la iglesia. Yo os envío que la iglesia. Hechos capítulo 1, Jesús le dice a los cristianos, quédense aquí en Jerusalén, van a recibir poder de lo alto, para que me seáis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén primero, mira, yo os envío profetas y sabios y escribas. Está hablando de los cristianos, de la iglesia. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad y los perseguirán de ciudad en ciudad. Y es lo que acabo de leer de lo que estaba pasando con Pablo. Pablo estaba en Tesalónica y de Tesalónica llega a Berea. Y los judíos de acá, de Tesalónica, persiguen a Pablo a la ciudad de Berea para alborotar a la gente y no reciban la palabra. La ira de Dios se revela para aquellos que retienen la verdad por medio de la injusticia. Que retienen la verdad por medio de la injusticia. Entonces, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre toda la tierra. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, sobre ustedes. Y volvemos acá a Hebreos. Volvemos a Hebreos. ¿Dónde era que estaba? Que diga, era de Hechos. Volvemos a Hechos 17. Seguimos. Lo repito otra vez. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud, de lo mismo que acabo de leer, de lo que Jesús había profetizado. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le dejaron en Atenas
y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ahora Pablo está en Atenas. Pablo está en Atenas. Y mire esto. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Atenas llena de idolatría. Asimismo eran los romanos. Los romanos eran igualitos a los griegos. Tenían dioses y religiones falsas por montones, como los hindúes en la India. Tienen miles de dioses, miles de templos, idólatras hasta los huesos. ¿Y qué decir de Roma? Estatuas y cuadros y amuletos por montones. Es lo mismo, es lo mismo. No se altere que es lo mismo. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Mire qué cosa. Pablo discutía, no dice simplemente debatía. La palabra que se usa aquí es discutir. Discutir un tema. En un discutir no hay un simple debate. Es una discusión. Es un diálogo. No es un debate de te doy cinco minutos a ti, 4 a aquel, introducción, contestación y así. No. Se discutía el tema. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban, discutir. ¿Y ellos qué? Disputaban, no dicen debatían, disputaban con él. O sea, no estaban de acuerdo con él. Y le respondían. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? ¿Qué palabra? ¿Qué quieran decir este palabrero? Como decir que habla cosas sin sentido. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. El evangelio de Jesús y de la resurrección. Por eso cuando aquellos que dicen que el conocer las profecías no tiene que ver con la salvación, el conocer la realidad, la verdad de las profecías bíblicas no tiene que ver con la salvación. Cuando el mismo Jesús decía, es necesario hacer esto para que se cumpla lo escrito de mí en la ley. Todo el libro está basado en profecías. La Biblia está basada en profecías. Nuestras creencias están basadas en profecías y en comprenderlas correctamente. No se pueden menospreciar las profecías. Si usted no las entiende, busque entenderlas correctamente. Deje el sesgo. Entonces dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, claro, cosas que para ellos eran nuevas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, porque Pablo decía, los griegos buscan sabiduría. Ellos querían escuchar algo nuevo, aunque no necesariamente es que lo iban a aceptar o que les iba a gustar.
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, le dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Muy religiosos. Acuérdense que hay dos religiones: la verdadera religión y la falsa religión. La verdadera religión y hay falsa religión, una imitación de la religión verdadera. Por eso Pablo no es que los quiera ofenderle, le dice: vos observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio. Mire la inteligencia de Pablo. La inteligencia del siervo de Dios. Y ahí dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, usted puede estar en un templo de humilde. Usted puede estar en un templo de madera humilde, en un lugar sencillo, y Dios no habita ahí. Y usted puede tener un estadio, como hay predicadores, pastores aquí en Estados Unidos, que tienen estadios con miles y miles de personas. Y créalo, Dios no está ahí. Dios no está ahí. Dios está en los corazones arrepentidos de los que le han aceptado como Salvador. Y dice: ni es honrado por manos de hombres. O sea, está hablando de los que quieren honrar a Dios por medio de ¿qué? De crear estatuas, de crear amuletos. Dice: como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, rectifica de que los hombres vienen por Adán. ¿Por qué? Porque los griegos creían que los hombres se creaban de cualquier cosa. Que si hijos de Zeus, que si hijos de yo no sé quién. Para los griegos estas religiones griegas eran un invento terrible. Bueno, que por eso tenemos las leyendas de hoy, como Hércules, que supuestamente Zeus tuvo sexo con una humana y salió este hombre poderoso, y así sucesivamente. Habían montones de cuentos. Y dice: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. No está lejos, porque envió a Pablo allí para que Pablo les predicase el evangelio. El reino de Dios había llegado allí con Pablo. Y dice: porque en él vivimos y nos movemos. Está hablando, nosotros somos la respuesta. Como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho: porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras, esculturas de arte y de imaginación de hombres. ¿Dónde usted cree que pasan estas cosas? Esculturas, imágenes, pinturas, cuadros, amuletos de imágenes de hombres. Ellos las producen, ellos se las creen, ellos las crean. Y dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es el último punto que voy a tocar.
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vuelve a que hablar del juicio y la resurrección. ¿De qué vuelve a hablar Pablo? Del juicio y la resurrección. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, de haberlo resucitado. Y si él resucitó, nos ofrece a nosotros resurrección. Y por eso la palabra dice, primero viene una resurrección de los muertos y después el juicio. ¿Cuántos días? ¿Cuántos juicios? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Cuántos días? Un día. ¿Qué le dijo María a Jesús? Repitiendo la enseñanza que ella había recibido. Sí, Señor, yo sé que tú le vas a resucitar en el día postrero. Un día, el día postrero es el último día. Ha establecido un día en el cual juzgará a todas las cosas. Juzgará a todo el mundo con justicia. Y esa es mi escatología. Resurrección y juicio. Resurrección y juicio. ¿Por qué? Porque esta es la doctrina de Jesucristo. Esta es la doctrina de Jesucristo. Así que esto de anticristo, 7 años de tribulación, un reino literal de 1 milenio con Jesucristo, en una ciudad literal que va a caer del cielo en Israel. No, mi hermano, no. Mira el mensaje de Pablo, por cuanto ha establecido un día, porque es necesario que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. ¿Cuándo es el juicio? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Mire lo importante de esto, que Pablo le está predicando esto a los de Berea. Le está predicando esto a los de Tesalónica. Le está predicando esto a los de Atenas. Y así mismo él sigue predicando esta misma profecía. Porque es una profecía y es doctrina de Jesucristo. Es necesario que los hombres mueran una vez, después el juicio. Habrá resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, el juicio eterno, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, resurrección. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 15, la gente dudaba de la resurrección. Se empezó a crear duda de la resurrección y Pablo dijo, si Jesucristo no resucitó, pues vano es nuestra prédica. En vano hacemos esto, perdemos el tiempo. Si Él no resucitó, perdemos el tiempo aquí. Todos están perdiendo el tiempo. Se pelean por nada. Si Jesucristo no resucitó, pues tampoco nosotros vamos a resucitar. ¿Y de qué vale? Resurrección de los muertos y juicio eterno. Resurrección de los muertos y juicio eterno. Eso es lo que se está esperando. Si Cristo viniese hoy mismo, este sería el último día. Este sería el día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y después de hoy ya no habrá más días. Porque según Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, todo será destruido. El último día es un día. Esta es la doctrina de Jesucristo. No se deje engañar. Esta es la doctrina de Jesucristo. Así que yo espero que como los de Berea, escudriña de acuerdo a la doctrina de Jesucristo. Y no a la de Darby, y no a la de Scofield, ni ningún padre de la iglesia. De acuerdo a la doctrina de Jesucristo. Así que Dios le continúe bendiciendo.
Seguimos en esto.